El camino, la verdad y la vida. Te invito a que lo escuches. Sabes que al hablar de esto, estamos hablando de Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso te invito a que escuches este programa. El mundo es una prisión donde caí prisionero. Ni mi padre ni mi madre sacarme de ahí pudieron, solo Cristo con su amor. Por mi pago en un madero. Dios amó tanto a este mundo que dio lo que más quería. Sacrificó a su hijo amado por el amor que sentía por un pueblo sin entrañas, que está preso todavía. El día que a mí me salvo, me saco de una taberna donde me encontraba preso. Él fue y rompió las cadenas, prometió hacerme feliz y darme la vida eterna. Dios amó tanto a este mundo que dio lo que más quería. Sacrificó a su hijo amado por el amor que él sentía por un pueblo sin entrañas, que está preso todavía. El camino, la verdad y la vida. Cuando yo anduve en el mundo, muy perdido me encontraba, pero a mí vino mi Cristo y yo no le rechacé. Ahora me siento contento, pues en mí vive Jesús. Él me ha dado la victoria para dejar el mundo ver. El amor de mi Jesús es tan grande y lo desprecia. Me sacó a mí del mundo y me trajo al Evangelio.
el camino, la verdad y la vida. Bueno, una vez, mis queridos hermanos, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, le doy gracias a Dios por permitirme estar aquí compartiendo con ustedes la palabra de Dios. La palabra de Dios que Dios mandó al mundo para salvarnos a todo lo creado por Él, porque Él quiere reunirnos a todos y llevarnos al reino de su santa gloria. Él no quiere que se pierda ningún hombre. Él no quiere que se quede en el mundo ninguna alma. Él por eso mandó a Jesucristo, y aquí nos dice San Pablo en la carta a los Efesios capítulo 1 versículo 3 y 4. Dice: bendito sea Dios Padre de Cristo Jesús nuestro Señor, que nos bendijo desde el cielo en Cristo, con toda clase de bendiciones espirituales. En Cristo Dios nos eligió antes de la creación del mundo para estar en su presencia sin culpa ni mancha. Antes de la creación del mundo, Dios ya nos había elegido a todos los que estamos en los últimos tiempos para llevarnos al cielo sin culpa ni mancha. Por eso mandó a Jesucristo a librarnos del pecado. Es Cristo el que vino de parte de Dios a quitar de todos nosotros el pecado que hay en el mundo. Por eso los invito, hermanos, a que le entreguen a Jesucristo todos los pecados que tienen y díganle que les arranque todas esas fuerzas malas que los han hecho esclavos del pecado. Porque aquí nos enseña el Evangelio de San Mateo capítulo 1, versículo 21, le dijo el ángel Gabriel a San José: y dará a luz un hijo, al que pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cristo vino a quitar de nosotros el pecado del mundo, porque Dios quiere llevar al cielo a todos los hombres limpios, sin culpa ni mancha. Dios quiere que todos los que estemos aquí en este mundo le sirvamos a Él. Vivamos en este mundo como hijos de Dios, apartados del pecado, estando limpios, porque el pecado es el que nos lleva a la condenación. Pero Cristo ya fue condenado a morir en la cruz por nuestros pecados. Ahí derramó su sangre y pagó por todas las culpas de todos los pecadores. A hoy solo hace falta que el pecador hable con Cristo en oración y le pida que lo limpie, porque mientras el pecado está dentro del hombre, el hombre no puede hacer el bien. Quiere hacer el bien, pero no puede. No quiere hacer el mal, pero sí lo hace, porque el pecado lo doblega, lo domina. Nos lo enseña San Pablo en la carta a los Romanos capítulo 7, versículo 14. Dice San Pablo: sabemos que la ley es cosa espiritual, pero yo soy de carne y hueso, vendido como esclavo al pecado, y ni siquiera entiendo lo que me pasa, porque no hago el bien que quisiera, sino por el contrario el mal que detesto. Ahora bien, si hago lo que no quisiera, reconozco que la ley es buena, pero en este caso no soy yo quien obra mal, sino el pecado que está dentro de mí. Bien sé que en mí, o si en mi carne, no habita el bien. Puedo querer el bien, pero no realizarlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Por lo tanto, si hago lo que no quiero, no soy yo quien está haciendo el mal, sino el pecado que está dentro de mí. Descubro entonces esta realidad. Queriendo hacer el bien, se me pone delante el mal, que está en mí. Cuando me fijo en la ley de Dios, se alegra lo íntimo de mi ser, pero veo en mis miembros otra ley que está en guerra con la ley de mi mente, y que me entrega como preso
a la ley del pecado inscrita en mis miembros. Desdichado de mí, ¿quién me librará de mí mismo y de la muerte que llevo en mí? A Dios demos gracias por Cristo Jesús nuestro Señor. A Dios demos gracias por Cristo Jesús nuestro Señor, que vino a ser el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que entró en el corazón del hombre. ¿Cuántos hombres han caído en el alcoholismo y cuando amanecen crudos dicen, pero ya no vuelvo a caer? Y cuando menos se acuerdan, otra vez anda borracho, porque el pecado lo domina. Aquí dice San Pablo, si hago lo que no quiero, no soy yo quien está haciendo el mal, sino el pecado que está dentro de mí. Y él dice, puedo querer el bien, pero no realizarlo. Y esto nos pasa a todos, hermanos. Queremos hacer el bien y casi no lo hacemos. No queremos hacer el mal, pero el mal lo hacemos fácil. Pero hoy te digo, hermano, habla con Jesucristo nuestro Señor y dile que quite de ti el pecado del mundo que llevas dentro de tu corazón. Dile que te limpie tu corazón. Dile que te lo lave y dile que se quede dentro de ti para que Él te guíe por los caminos santos de Dios. Porque Él vino a quitar de nosotros el pecado del mundo. Él tiene poder para limpiarnos. Él tiene poder para librarnos, ya sea de vicios, de ambiciones, de rencor, de todas esas fuerzas malas que nos han hecho esclavos del pecado y que no hemos podido vivir de acuerdo a la enseñanza de Dios. La enseñanza de Dios es buena, hermanos. Nos la dio para que nosotros gozáramos en esta vida y fuéramos felices y no sufriéramos en la cárcel o por las borracheras o por la droga o por andar en el adulterio, por vivir en el pecado. Dios nos dio su enseñanza de que nos amemos los unos a los otros porque Él quiere que tengamos todos una vida buena, una vida llena de amor. Pero el pecado es el que no nos deja a nosotros vivir como hijos de Dios. Muchos hombres decimos que creemos en Dios, pero no le obedecemos. Y necesitamos obedecerle a Dios para que Él nos haga libres del pecado. Tenemos que creer que Él nos eligió desde antes de la creación del mundo para estar en su presencia sin culpa ni mancha. Y te voy a decir, solo Cristo nos puede mantener en sus caminos limpios, sin culpa ni mancha. Él es el buen pastor que sacrificó su vida por nosotros en la cruz y derramó su sangre, conforme estaba escrito por Dios en la palabra de Dios, que todo pecado se debería de pagar con sangre. Cristo derramó su sangre por todos nosotros los pecadores. Ya estamos limpios, ya lo que necesitamos nosotros es ahora invitar a Cristo, tener fe que hablamos con Él y pedirle todos los días que nos limpie nuestro corazón, que nos haga libres de las fuerzas del mal. Y Él lo hace, hermanos, porque Él a eso vino. El ángel Gabriel se lo dijo a San José. Dice, tú le pondrás Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y nadie más puede quitarte el pecado del mundo, solamente aquel hombre que Dios mandó con el poder de Dios para sacar de nosotros las fuerzas del enemigo malo que nos ha hecho esclavos del pecado. Por eso en el Evangelio de San Juan capítulo 1 versículo 29, San Juan Bautista les dijo a sus discípulos. Al día siguiente Juan vio a Jesús que le venía al encuentro y exclamó, ahí viene el Cordero de Dios, el que carga con el pecado del mundo, el que quita el pecado del mundo, el que limpia a los hombres, el que libera a todo hombre de las fuerzas del mal. Aquí tenemos al Cordero de Dios con nosotros.
porque Él murió en la carne y resucitó por el Espíritu, y en Espíritu vive con nosotros. Él es vida, por eso tenemos vida nosotros. Recuerda lo que Él dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Solo por Cristo podemos quedar limpios. Por eso los invitamos a que le hagamos caso a la palabra de Dios, a las Escrituras, y no andemos causando divisiones por culpa de religión, sino que más bien le digamos a Cristo que nos limpie, porque esas fuerzas del mal son las que nos hacen vivir mal, hablar mal, para ofender a las personas. Si vemos a alguien que no conoce a Dios, a Cristo, la verdad, no hay que criticarlo, no hay que juzgarlo. Hay que orar por todos para que todos lleguen a la conversión y alcancen la salvación. Pero nosotros debemos de empezar pidiéndole a Cristo que nos limpie, que limpie nuestro corazón, que nos haga libre de esas fuerzas malas que Él conoce que tenemos. Él sabe que estamos llenos de fuerzas malas. Él lo dijo cuando estuvo aquí con sus apóstoles. Les dijo que no es lo que entra al hombre lo que hace impuro al hombre, sino lo que sale del hombre. Se lo dijo a sus apóstoles en Marcos capítulo 7. Vamos a leer del 17 para adelante. Cuando Jesús se apartó de la gente, entró en casa. Sus discípulos le preguntaron sobre lo que había dicho. Él le respondió: ¿tampoco ustedes son capaces de entender? ¿No comprenden que nada de lo que entra en el hombre puede hacerlo impuro? Porque no entra en su corazón, sino en su estómago, y después sale de su cuerpo. Así Jesús declaraba que todos los alimentos son puros, y luego explicaba: lo que sale del hombre, eso lo hace impuro, pues del corazón del hombre salen las malas intenciones, infidelidad matrimonial, robos, codicia, vida viciosa, maldad, injuria, vicios, envidia y falta de sentido moral. Todas estas fuerzas las tenemos en el corazón. Son de las que nos dice San Pablo que queriendo hacer el bien, se le ponía delante el mal, y no podía hacer el bien que él quería. Por eso Dios mandó a Jesucristo a quitar de todos los pecadores el pecado que llevan dentro de su vida, para que podamos vivir en estos últimos tiempos, porque la palabra de Dios dice que desde que vino Cristo empezaron los últimos tiempos. Lo mandó para quitar de nosotros el pecado del mundo y no le perteneciéramos al pecado, porque el pecado viene del diablo, y el que se hace esclavo del pecado es esclavo de Satanás, es esclavo de esa fuerza mala. Este pecado que está en el corazón de nosotros, que no nos deja hacer el bien, son las fuerzas de Satanás, que se oponen a que nosotros hagamos el bien, que se opone a que nosotros perdonemos, porque Él sabe que si perdonamos a los que nos ofenden, estamos obedeciendo a Dios. Estas fuerzas del mal que están aquí en nosotros, en tu corazón, son de Satanás, y no quiere que el hombre deje sus vicios, porque sabe que al dejarlos, lo está dejando al diablo, y está obedeciendo a Dios. Pero hoy, hermano, tú puedes hablar con Cristo, y no hay una religión que es en la única que puedes hablar con Él. Dios está sobre todos nosotros. Dios nos escucha a todos, para que tú hables con Él. Allí donde estás ahorita, si me estás oyendo, allí puedes hablar con Él. En tu casa, en tu cama,
cuando estés acostado, pídele a Dios que te limpie, que te libre de esas fuerzas malas y que te llene de su Espíritu Santo, que te renueve con las fuerzas que le dijo a sus discípulos que iban a recibir. Dile que tú también quieres ser su discípulo para recibir de él el poder de Dios y poder vencer las tentaciones del enemigo malo y no seas esclavo del pecado y seas un hombre santo de Dios para que llegues a la gloria de Dios. Este es el mensaje, hermanos. Que Dios los bendiga a todos. Y ahora si quieres, hermano, que me ha escuchado, podemos decirle: Señor Jesús, te damos gracias, Señor, porque tú viniste a quitar de nosotros el pecado del mundo que ha entrado en nuestra vida, en nuestro corazón, y hemos tenido una vida de pecadores, hemos vivido en el pecado, hemos vivido en este mundo amando al mundo, amando el dinero, los vicios y las ambiciones. El pecado nos ha hecho vivir llenos de rencor, no nos ha dejado perdonar. Señor, te ruego, Señor, que me perdones, pero gracias hoy que me doy cuenta que tú eres el Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Arranca de mí todo el pecado que llevo dentro. Arranca de mis enemigos su pecado y de toda nuestra familia. Haznos libres del pecado y llénanos tú con el poder de tu Espíritu Santo. Derrama en nosotros tus bendiciones eternas, que nos hagan libres del pecado, libres del mundo, y que seamos siervos tuyos, Señor Jesús. Amén. El camino, la verdad y la vida. Que el mundo ahora se entere lo que Cristo hizo en mi vida. Ahora que Él está conmigo, yo se los voy a contar. La gente me criticaba la vida que yo tenía, apostaban que en la calle un día muerto iba a quedar. No contaban con mi Padre, que tuvo misericordia cuando casi muerto estaba, y yo le empecé a clamar, pa' que vean que sí se puede, pa' que vean que Dios perdona, doblando nuestras rodillas y abriéndole el corazón. Porque para mi Dios nada es imposible. Él dice: clama a mí y yo te responderé. ¡Aleluya! Pa' que el mundo ahora se entere lo que Cristo hizo en mi vida. Ahora que Él está conmigo, yo se los voy a contar. La gente me criticaba la vida que yo tenía, apostaban que en la calle un día muerto iba a quedar. No contaban con mi Padre, que tuvo misericordia cuando casi muerto estaba, y yo le empecé a clamar, pa' que vean
perdona, doblando nuestras rodillas y abriendo el corazón. El camino, la verdad y la vida. Un día orando le dije a mi Señor: tú el alfarero y yo el barro soy. Modela mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo: no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. Me dijo: no me gustas, te voy a quebrantar. Y en un vaso nuevo te voy a transformar. Pero en el proceso te voy a hacer llorar. Porque por el fuego te voy a hacer pasar. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu quejar. Quiero tu confianza en la tempestad. Y quiero que aprendas también a perdonar. El camino, la verdad y la vida. Te invito a que lo escuches. Sabes que al hablar de esto, estamos hablando de Jesucristo en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versículo 6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Por eso te invito a que escuches este programa.